Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. Bendiciones, amada iglesia. Es un verdadero privilegio nuevamente poder estar aquí acompañándolos este día lunes en el discipulado de familias, que te quiero confesar que para mí ha sido una gran bendición el que primeramente Dios tenga la confianza de ponerme en este lugar, y en segundo lugar nuestros pastores, pastor general y el pastor Pablo, que ha tenido a bien tener esa confianza, hermano, porque no es fácil poder estar aquí, no es fácil poder subir y dar una enseñanza, hermano, pero creo que el Señor ha encontrado algo en esto que Él mismo me ha estado dando, y pues quiero seguir teniendo ese privilegio de poder compartir contigo un poquito más de lo que el Señor me ha regalado, y que definitivamente esa palabra es de bendición, y creo en el Señor que va a ser de bendición para ti, para tu familia y para todos los que puedan estar viendo este video. Quiero que hagamos una oración. Como siempre, es bueno entregarle este tiempo al Señor y pedirle que abra nuestra mente, que quite todo estorbo. Amén. Vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos y que le entreguemos este momento al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has traído, Señor, a este lugar, a este momento, Señor. Gracias te damos, Señor, porque de una u otra forma has guardado nuestro corazón, has guardado nuestra vida, Señor. Sé que hay mucha necesidad, Padre bendito. Sé que físicamente hay mucha necesidad en nuestras familias, Señor. El enemigo ha querido destruir, ha querido quitar la confianza, ha querido debilitar nuestra fe, Señor. Pero a pesar de todo, Señor, estamos hoy aquí reunidos. Y Señor, yo te quiero entregar este momento, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo pueda morar, Señor, primeramente en este lugar donde estoy yo, Señor. Segundo lugar, Señor, que pueda llegar, Señor, a cada casa, a cada habitación, a cada rincón, Señor, donde pueda estarse reproduciendo este video, Padre Santo, para que tu luz, Señor, pueda iluminar, Señor, ese lugar, pueda iluminar el entendimiento. Que tu paz, Señor, que tu paz pueda llegar, Señor, hasta lo más recóndito, Señor, y que tu gozo, Señor, pueda apoderarse de nuestro corazón, Señor, del corazón de mis hermanos, de mis hermanas, Padre bendito. Te pido, Señor, que esta semilla, Señor, pueda dar fruto a su tiempo, Señor. Que esta palabra, Señor, sea como una espada de doble filo. Así lo dice tu palabra, Señor. Que estas palabras que saldrán de mi boca, Señor, el día de hoy, Señor, que tú has puesto en mi corazón, puedan regresar a ti, Señor, y tengan un efecto, Padre bendito. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pues como te decía, hermano, realmente me siento muy honrado. Realmente ya el Señor me ha permitido poder completar un tema que empezamos como identidad familiar, donde pudimos hablar de los roles o las funciones que tiene el padre, que tiene la madre, que tienen los hijos. Y en la última reunión que tuvimos, hermano, pudimos desarrollar un poco sobre los deberes que nosotros como padres tenemos hacia nuestros hijos. Pero fíjate, hermano, que quiero empatar el partido, ¿verdad? De seguro en esa oportunidad los hijos dijeron, bueno, qué bueno que le hablen a nuestros padres, es justo, ¿verdad? Que no nos regañen y todo. Pero si tú recuerdas y si pudiste estar en esa plática, pues no se trataba de eso, ¿verdad? Se trataba de fortalecer a los padres, de exhortar a los padres para que realmente pudiéramos educar, pudiéramos criar a nuestros hijos de la manera que el Señor anhela y de la manera que el Señor inicialmente planificó o diseñó para todos nosotros. Pero fíjate, hermano, que el Señor ponía en mi corazón completar este tema, pero hablando de la otra parte y hablando de los deberes que nosotros como hijos, y digo nosotros, hermano, porque el hecho de que seamos padres no implica que nosotros dejamos de ser hijos. Y es importante reconocer esto,
porque todos, absolutamente todos, somos hijos, hermano. Tal vez algunos no han tenido la oportunidad de experimentar el tener esa dicha. Algunos lo ven como obligación, ¿verdad? Pero no han tenido la oportunidad de ser padres, de tener una persona, una vida que dependa de uno. Pero como hijos, todos, absolutamente todos los que hemos venido primeramente a Cristo, nos hemos convertido en hijos de Dios. Y en lo natural, físicamente, nosotros todos tenemos un padre y una madre. Yo sé que algunos me dirán, sí, pero yo no tuve papá, yo no tuve mamá. Yo soy uno, hermano, que yo crecí sin un padre natural. Aunque recuerdo que yo decía que tenía muchas mamás, tenía muchos papás, porque fui criado con mis tíos y pues de alguna manera yo tuve muchas figuras. Ahí, ¿verdad? Yo de niño decía, yo tengo muchas mamás, yo tengo muchos papás. Y de alguna manera se cumplió hasta que por fin pude encontrar a mi Padre Celestial, a mi Padre Eterno, que es el que ahora me cuida, es el que ahora me está formando y es el que ahora me tiene aquí contigo, hermano, compartiendo esta palabra. Pero fíjate, hermano, que hoy precisamente en la mañana, durante el día, pude darme cuenta de varias cosas, hermano, y el Señor me ponía más ese sentimiento de poder compartirte realmente cuáles son los deberes de los hijos, porque vemos en las noticias, hermano, y esto es de todos los días, esto no es solo de un día, pero hoy precisamente pude observar algunas cosas y vemos en las noticias cómo muchas personas se viven quejando, y hermano, no quiero que me malentiendas. No quiero que esto se malinterprete, porque definitivamente estamos pasando por una situación muy difícil a nivel económico, a nivel mundial, a nivel de país. Estamos pasando por una crisis, una situación, una pandemia que ha venido a transformar la vida de todas las familias. Se han dado problemas de índole económico, se han dado problemas de índole familiar. Pero sobre todo, a nivel general, en la población hay un descontento espantoso sobre lo que hacen las autoridades, sobre lo que hacen las personas que están a cargo de ciertas actividades en el país. Es cierto que tal vez como seres humanos se cometen muchos errores a propósito o sin proponérselo, ¿verdad? A veces hay errores involuntarios. Yo siempre he dicho que tener la autoridad implica muchas veces la responsabilidad de equivocarse o de no quedar bien con todos, porque siempre va a haber alguien que no le va a parecer las decisiones que nosotros tomemos, sea en el puesto en el que estemos, así de pequeño o así de grande, ¿verdad? Como están nuestras autoridades. Pero en fin, el tema no es discutir o no es criticar esta posición, pero sí me preocupa que aunque la mayoría de personas de alguna manera tienen razón en muchos reclamos, en muchas cosas, es triste ver cómo en esos reclamos no realmente hay un fundamento, sino solamente descontentos, palabras soeces, faltas a la autoridad. Y realmente veo a muy pocos, hermano, haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, y es exhortando de una manera espiritual, exhortando a las personas, dando un consejo, sino solamente criticando, quejándose, diciendo yo no tengo autoridades, yo no tengo esto, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que definitivamente la autoridad o el respeto a la autoridad, lo que nosotros tenemos, y espero poder darme a entender, hermano, porque esto es algo bien delicado de tratar. Las personas en sí ya no respetan a la autoridad, ya no respetan lo que Dios puso y lo que nosotros mismos escogimos para que dirija nuestro país. Y ojo con esto, no quiero decir que me estoy enfocando solo en el presidente, estoy hablando de todas las autoridades, tanto los policías, todas las autoridades. Siempre hay una queja, siempre hay una crítica, y está bien, nos equivocamos, pero ¿cuándo nos hemos puesto a orar por ellos? ¿Cuándo nos hemos puesto
en sus zapatos. Yo sé que de repente alguien que está aquí dirá, bueno, yo soy servidor público y yo trato de hacer mi labor de la mejor manera, no lo sé, pero muchas veces nos equivocamos, hermano. Es de humanos equivocarse, pero también es de humanos aprender a pedir por estas personas que están en estas posiciones y entender de alguna manera lo que se está haciendo y pues pedir sabiduría para estas autoridades, pedir sabiduría. ¿Por qué te platico todo esto, hermano? Porque definitivamente una sociedad que no respeta a sus autoridades, una sociedad que está en rebeldía, hermano, es el reflejo de familias, y aquí es donde quiero llegar, es el reflejo de familias, hermano, donde los hijos realmente han perdido esa visión que se tenía de los padres. Al menos antes yo me recuerdo, se hablaba mucho, ¿verdad?, de que entraba un anciano a un lugar y los jóvenes se paraban, hermano, y los saludaban. Ahora de repente eso ya no existe, hermano. Ahora de repente uno, te voy a poner un ejemplo, yo sé que de repente tal vez no es el mejor ejemplo, hermano, pero nos podemos dar cuenta que ahora es muy común, hermano, que cualquier joven se dirige a un mayor tratándolo de tú o de vos, ¿verdad? Como nosotros hablamos. Y yo me recuerdo, hermano, que en mi tiempo el tratar de usted era una forma de respeto, y de hecho yo me acostumbré a eso. A mí me cuesta mucho tratar a las personas que están arriba de mí en edad, hermano, o en autoridad. Me cuesta mucho tratarlas de tú, salvo que pues ya expresamente me hayan dado la confianza de hacerlo. Pero recuerdo que en aquel tiempo era algo muy, muy marcado, que el tratar de usted era una señal de respeto, hermano. En cambio ahora vemos a los jóvenes que se acercan a uno, se acercan a cualquiera, ¿y qué tal vos? ¿Cómo estás? Y mira esto y que no. No quiero decir con esto, hermano, que con esto nos estén faltando el respeto o que nosotros faltemos el respeto. Pero lo que sí te quiero decir, hermano, es que la mentalidad en general del respeto hacia los mayores, hacia nuestros padres en este caso, se ha visto transformada. Y inclusive ahora al joven se le enseña de que el respeto ya no se debe mostrar de esas maneras, ¿verdad? Ahora vemos inclusive en la tele, hermano, programas infantiles, hermano, infantiles, y esto es algo que yo siempre he visto y me ha preocupado, pero digo yo, esta es nuestra realidad. Vemos series infantiles o juveniles, hermano, donde los padres se ven llevados a menos en una familia, donde los hijos son los protagonistas, hermano, y hasta yo he llegado a ver series donde los padres son tomados como tontos, hermano, donde los padres no tienen ningún tipo de autoridad y son los que cometen los errores y son los hijos los que tienen que resolver las situaciones. Yo sé que todo esto es una parodia, yo sé que todo esto es el reflejo de una sociedad que está realmente destruida, hermano, desintegrada, y es preocupante, pero es nuestra realidad, hermano. Porque definitivamente lo que se muestra en la tele es el reflejo de lo que se ha visto en algún momento. Y claro, el enemigo es astuto. El enemigo es astuto para hacerte ver esto, y de alguna manera esto comienza a ministrar y a ministrar y a ministrar en la vida de nuestros hijos o en la vida de nosotros como hijos. Y esto nos puede llevar a lo que vemos en la televisión, a menospreciar a nuestros padres, a poder dejarlos a un lado, a poder verlos como un cero a la izquierda, especialmente cuando ya son mayores, hermano. Y con esto no te quiero decir, o no me quiero limitar solamente a los padres biológicos, hermano, porque es bien sabido que ahora con todo esto que ha pasado y por algunas situaciones muchas veces ajenas a nosotros, nos ha tocado que vivir con familiares que no son nuestros padres y madres biológicos. Pero es realmente preocupante, y ya voy a aterrizar, hermano, en lo que quiero hablar, que son los deberes de los hijos, pero no quiero dejar de decirte que realmente es preocupante y que debemos nosotros como padres, nosotros como cristianos, como hijos, debemos de realmente poder ver con lupa todo esto que está sucediendo y debamos retomar, ¿verdad? Su palabra, la palabra del Señor dice que debemos detenernos
y que debemos voltear y ver los caminos antiguos, buscar, preguntar por esos caminos antiguos. ¿Y dónde está eso, hermano? En la palabra del Señor. Así que quiero aterrizar y quiero poner el primer texto. En el último estudio hablamos sobre Efesios 6:4. Pero fíjate, hermano, que en el versículo 1 al 3, Pablo exhorta a los hijos. Y quiero que pongamos del 1 al 3 todo junto y vamos a leerlo para darnos una idea de lo que vamos a estar hablando. Y pues luego vamos a detenernos en cada frase que hay ahí. Dice la palabra del Señor en la Biblia de las Américas. Gracias, hermano. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Hay un punto y seguido, y después se nombra el mandamiento que dice que es el primer mandamiento con promesa. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Entre paréntesis, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hermano, esto ya lo hemos escuchado. Yo solo te quiero recordar que esto es un mandamiento del Señor, algo que desde el Antiguo Testamento está establecido y es una orden que Dios ha dado, ¿verdad? Pero quiero que nos enfoquemos en la primera frase: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Tal vez me pones solo el primer versículo, el 1. Ahí está. Obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y mira, hermano, aquí hay 3 aspectos que yo quiero que veamos detenidamente. Primero, es que debemos obedecer. Segundo, que debemos hacerlo en el Señor. Y tercero, que debemos hacerlo porque es justo. Y mira, hermano, pareciera algo tan simple de entender, pero yo quiero que vayamos y escudriñemos un poquito más sobre realmente qué es lo que el Señor nos quiso dejar en este versículo. Para eso, hermano, pues me tomé el tiempo de indagar un poquito sobre lo que significa obedecer. Y encontré que la palabra obedecer, la que está en este versículo, proviene del griego 52:19, que se pronuncia hupakouo. Fuchiga, hermano. Hupakouo. Ahí está. No, hupakou, porque lleva tilde en la U, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Dice oír bajo, y entre paréntesis, como subordinado. Es decir, escuchar con atención. Por implicación dice prestar atención, conformarse a comando o autoridad. Escuchar, obedecer. Y mira, hermano, qué interesante. Y me voy a detener en la primera parte que dice oír bajo como subordinado. Y lo quiero acompañar con lo otro que dice conformarse a comando o autoridad. Hermano, lo primero que a mí esta palabra o este significado me está dando a entender, hermano, es que obedecer implica poder reconocer una autoridad que está por encima de nosotros. Que para poder obedecer, hermano, vamos a tener que ponernos debajo y vamos a tener que entender que quien está girando una orden, quien está girando un mandato, lo que sea, es una autoridad, hermano, que tiene dominio sobre nosotros. ¿Y qué te quiero decir con esto? Vamos a hablar un poquito más de esto. Les decía al principio que realmente ahorita el respeto a la autoridad se ha olvidado, hermano. La palabra nos dice que nosotros debemos orar por las autoridades, pero realmente no lo hacemos, hermano. Y no hablo como fariseo, digo, no lo hacemos. Pero hay algo más, hermano, y esto se ha visto en las noticias, hermano. Cuando se dirige uno a una autoridad, uno debe hablar con respeto. Pero ¿qué vemos ahora, hermano? Vemos maltratos, vemos palabras fuertes, maltratos hacia nuestras autoridades, hermano. Y yo me pregunto, estas personas que lo hacen, hermano, que espero que no sean cristianos, hermano, pero estas personas que lo hacen, ¿cómo tratarán a sus padres, hermano? ¿Será que a sus padres sí los tratan con respeto? No lo sé. Piénsalo tú, ahí te lo dejo de tarea. Pero yo oigo muchas cosas fuertes dirigidas a las autoridades
Y me pongo a pensar, estas personas de la misma manera han de tratar a sus padres o a sus autoridades cercanas, porque definitivamente no tienen una idea de qué es una autoridad. Sea mala o sea buena, es una autoridad. Y que no estemos de acuerdo con lo que se está haciendo, lo que se está diciendo, hermano, y eso lo vamos a hablar más adelante, porque también hay una base para poder hacerlo. No para ser rebelde, hermano, no me malinterpretes, pero sí hay una base para poder aconsejar a una autoridad. Hay una base para poder decirle que está haciendo algo mal sin faltarle respeto, hermano. Pero yo me pregunto, ¿será que ellos lo están haciendo? ¿O simplemente piensan en sacar toda la suciedad que hay en su corazón? Porque eso es lo que están haciendo, hermano. Fíjate que, para darle un poquito más a esta palabra, yo me fui al Nuevo Testamento en 1 Samuel 15:22. No lo vayas a poner, hermano, solo les voy a platicar. Aquí es cuando Samuel se dirige al rey Saúl, y por una situación que se dio que el Saúl, ¿verdad? Que el rey Saúl había desobedecido a Dios. Samuel le habla y le dice: es mejor obedecer ante los ojos del Señor que los sacrificios. Algo así dicen. Como les digo, no quiero enfocarme, pero encontré la palabra obediencia y fui a ver qué significaba en el hebreo, y vemos que viene del 80-85 y se pronuncia Shamá. Y mira lo que dice: es oír inteligentemente, hermano. Y aquí es donde quiero avanzar a la segunda parte siempre de la palabra obedecer, donde ya vemos que una vez hemos nosotros reconocido autoridad, lo que tenemos que hacer luego de esto es aprender a oír inteligentemente, hermano. Y mira, esto a mí me llamó mucho la atención, porque en el griego también se menciona la obediencia como escuchar. Y hermano, aquí rapidito yo te quiero decir que no es lo mismo oír que escuchar. No es lo mismo oír que oír inteligentemente. Inclusive aquí se menciona en un diccionario, en el Vine, que escuchar, dice diccionario Vine, dice dice con la idea de silencio o atención, es decir, prestar atención, hermano. ¿Qué te quiero decir con esto? Y espero no estarte haciendo bolas. Cuando decimos oír inteligentemente, estamos hablando que el solo oír no implica que ya estemos recibiendo lo que se nos dio, lo que se nos indicó, sino que debemos de poner nuestro intelecto en lo que estamos escuchando para poder asimilar y poder entender qué es lo que se nos está diciendo. Hermano, y aquí a mí se me venía una cuestión, y ojo que no te quiero comparar con ningún animal, hermano, pero yo recuerdo que a los perritos, hermano, a los perritos nosotros los podemos educar para que respondan a ciertos comandos de voz. Siéntate, levántate, hazte ¿cómo es? El muertito. Y los perros después de un cierto tiempo logran entender, hermano. Lo único es que hay que premiarlos. Pero yo te pregunto, ¿será que ellos tienen intelecto? Definitivamente que no. El intelecto es parte inherente de la persona humana. Esto es algo que Dios puso solamente en nosotros. Pero mira, hermano, yo puedo ver a un animal que no tiene razón, que no tiene raciocinio, que logra obedecer una orden. Y la logra obedecer como nosotros se la indicamos. Claro, ¿verdad? Aparte que no lo hayamos entrenado bien, que le digamos, siéntate y el chucho se va para un lado, ¿verdad? Eso ya son otros 20 pesos. Pero yo logro ver a un perrito que obedece y ejecuta la orden tal como nosotros se la indicamos. Pero hermano, eso es bien difícil en los cristianos, hermano. Y ahorita sí ya le estoy hablando a la iglesia. Olvidémonos del mundo por un tiempo. Le estoy hablando a la iglesia. Es increíble cómo nosotros no podemos atender ante una orden, hermano, que se nos da. Y hermano, aquí yo quiero recordar, ¿verdad? Y lo recuerdo con mucho cariño porque es algo que durante mucho tiempo el pastor Eddie, ha hecho en mi vida. Y me da risa porque cuando yo logro ver esto, logro entender por qué él muchas veces cuando se dirige a nosotros dice, bueno, escúchame, pone atención.
Y tal vez uno le quiere decir, no, poneme atención. Y ahora entiendo realmente, hermano, qué es lo que Él nos ha pedido, que Dios le ha dado esa gracia de una manera muy particular para hacernos entender que lo que Él está diciendo es algo que nosotros debemos de atender a cabalidad, hermano. Y yo me quiero ir un poquito más lejos, hermano. Cuando no logramos escuchar lo que Dios está diciendo, cuando no logramos escuchar lo que nuestros padres, nuestra madre nos indica, muchas veces, hermano, nosotros pensamos que estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo bien, hermano. ¿Por qué? Porque no hemos entendido realmente lo que se nos ha mandado, hermano. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que definitivamente nosotros, como hijos, primeramente debemos de aprender a escuchar. Y quiero mencionarte, hermano, Deuteronomio 6:4. Cuando Dios le habla a su pueblo, y este es un mandamiento, se nos ha enseñado y nos han recalcado, hermano, que el mandamiento comienza cuando Dios dice, escucha, oh Israel. Y ahí lo tienen en pantalla, hermano. Escucha, oh Israel. El mandamiento de Dios implica que debemos de poner atención. Y luego continúa diciendo, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y tú ya conoces el mandamiento, hermano, pero yo quiero este momento enfocarme en lo primero que Él comienza a decir, que debemos escuchar. Eso es un mandamiento, que nosotros debemos de poner atención, hermano. Y de esa misma manera es que nosotros debemos escuchar a nuestros padres, hermano. Esto no es una sugerencia, hermano. Esto es un mandamiento. Debemos de escuchar, debemos de prestar atención, debemos de guardar silencio cuando nuestros padres emiten una orden, cuando nuestros padres nos enseñan, hermano, porque no hablo solamente de que te mando a hacer esto, te mando a hacer el otro, no. Cuando nuestros padres están enseñando, cuando nuestros padres nos han dado un consejo, nos han dicho X o Y cosa, hermano, nosotros debemos de sentarnos, escuchar, pensar, hermano, analizar y recibir lo que tengamos que recibir, hermano, inclusive si es una exhortación. Pero ahora a los muchachitos de ahora, hermano, o a los jóvenes, ahora ya no se les puede decir nada. Hermano, eso es algo que se marca en todos los jóvenes, en todos los adolescentes, hermano, y espero que me estén escuchando jóvenes de esta casa, jóvenes que han crecido en una familia cristiana o que el Señor los ha rescatado y hoy están aquí. Hermano, aprende a escuchar. Aprende a escuchar a esa autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Tal vez esa autoridad no es la mejor, hermano. Tal vez esa autoridad se ha equivocado. Pero a pesar de todo debemos de atenderla y debemos de obedecerla, hermano. Y fíjate que te quiero hablar de un ejemplo, no lo vamos a leer porque es mucho, pero sí te lo quiero mencionar. Un ejemplo de lo que pasa cuando no aprendemos a escuchar. Y se trata del rey Saúl, hermano. En Primera de Samuel, en el capítulo 15, hermano, no lo vamos a poner, no te preocupes, mi hermano, no lo vamos a poner porque es casi todo el capítulo, pero yo voy a ir dejándote algunos extractos para que vayas tú y leas. Y no digas, es que el hermano Luis, no. Leas en la palabra y te des cuenta las consecuencias de no aprender a escuchar. Yo te podría decir también Deuteronomio 28, que habla sobre las consecuencias de la desobediencia, hermano. Y ya después de esto tú vas a entender que realmente lo que está ahí es delicado y que para obedecer debemos de aprender a escuchar. O dicho de otra manera, que cuando nosotros escuchemos es porque el Señor nos está pidiendo, cuando el Señor nos pide que escuchemos es porque está pidiendo obediencia. Y fíjate que aquí nos habla, del 1 al 3, habla sobre unas instrucciones que Dios le dio a Saúl en el capítulo 15, no me he perdido. Y le dice que tiene que ir a destruir a un pueblo y a su rey, Amalek. Y dice que no tiene que dejar nada vivo, hermano. Ni hijos, ni niños, ni bebés, ni mujeres, ni animales, ni nada.
Y después, en el versículo 19, después de que Saúl, según él, había ejecutado bien las instrucciones, hermano, y resulta que no lo había hecho, porque no mató al rey, agarró, dice la palabra, la grosura de las ovejas, y según él lo iba a ofrecer como sacrificio. Pero y entonces vino Samuel y le dijo: ¿qué has hecho? No has obedecido. Y todavía el rey Saúl, hermano, yo te invito a que lo leas. Todavía el rey Saúl le dice: yo obedecí, yo escuché la voz del Señor, y él no había oído la voz del Señor. No se había puesto a entender realmente lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer a través de Samuel. Porque no mató al rey, inclusive lo llevaba preso. Pero mira, hermano, yo no me quiero enfocar esa parte porque tú la puedes leer en tu casa. Yo quiero que nos enfoquemos en el versículo 26. Y ese sí quiero que lo pongas, hermano. Siempre en la Biblia de las Américas. Y aquí es donde ya Dios le da una palabra a Saúl, y es una palabra fuerte. Dice: pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor. Hermano, cuánta palabra, cuánta orden, cuánto mandamiento que ha dado nuestros padres, que ha venido del Señor, hermano, hemos desechado. Y dice: y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel, hermano. Hermano, la consecuencia de la desobediencia sobre Saúl fue que Dios lo desechó, hermano. Hermano, yo no quiero ser desechado por Dios. Yo no quiero ser desechado por Dios, y yo no quiero que ninguno de los que están escuchando esta palabra sean desechados por Dios. Pero es necesario, hermano, que aprendas a escuchar, que aprendas a obedecer. Esto quedó escrito, dice su palabra, para que nosotros aprendamos de ella. Y finalmente, regresemos a Efesios 6:1. Termina diciendo: porque esto es justo. En el Señor, dice. Obedecer a nuestros padres en el Señor. Hermano, esto a mí me da una idea, y quiero, esta versión no la tenemos, pero quiero compartirte la versión, traducción de lenguaje actual. Este mismo versículo, y te lo voy a leer. Esto a mí me da una idea de que lo que debemos hacer, lo debemos hacer porque estamos en Cristo. Dice: hijos, siempre Efesios 6:1 en la traducción al lenguaje actual, hermano. Hijos, obedezcan a sus padres. Y esto fue lo que a mí me llamó la atención. Ustedes son de Cristo. Y termina: y eso es lo que les corresponde hacer. Hermano, cuando venimos a Cristo, cuando somos cristianos, hermano, esto ya no es porque nuestros padres nos lo hayan indicado: me tenés que obedecer. No, ya no se trata de esto, hermano. Se trata de que es algo que es agradable a Jesucristo. Si tú eres cristiano, que yo declaro que así es, que ya has recibido a Cristo, y si no, este es un buen momento para que pienses realmente lo que estás haciendo en tu familia como hijo, y pidas perdón y comiences a hacer lo que Dios anhela que hagas. Pero aquí dice: ustedes son de Cristo. Es imperativo entender, sí, imperativo es la palabra, entender que esto no es el anhelo de un padre natural. Esto es el anhelo de Dios, hermano. Y nuevamente te digo, tu padre y tu madre de repente no han sido los mejores, pero aún así les debemos obediencia, hermano. Y vamos a seguir sobre desarrollando lo que estamos viendo. Quiero terminar con la obediencia haciéndome la pregunta, o haciéndote la pregunta: ¿en qué debemos de obedecer a nuestros padres, hermano? Y esto es una pregunta que muchos jóvenes se hacen. ¿En qué debo de obedecer a mi padre? Es sencillo, hermano. Colosenses 3:20 en la Biblia de las Américas, por favor me lo colocas, nos da la respuesta. Y dice: hijos, sed obedientes a vuestros padres. Lee ahí, hermano, conmigo. En todo.
porque esto es agradable al Señor. Nuevamente la palabra nos dice, esto es agradable al Señor. Aquí no te está diciendo, esto es agradable a tu padre y a tu madre. Claro que sí, eso le va a agradar a un padre y a una madre que el hijo le obedezca. Pero debemos hacerlo en todo. Y yo sé, hermano, que muchos ya me están viendo raro. Dice, no, ¿cómo es eso que en todo? Pues fíjate, hermano, que también aquí quiero recordarte algo. Y eso es algo que debemos de filtrar nosotros como hijos. Primeramente, hermano, si tienes la bendición de estar en un hogar cristiano y tus padres, para los que están bajo la cobertura, hablo a los que están todavía bajo la cobertura de sus padres, que no han salido de su casa. Si estás en un hogar cristiano, hermano, tienes que entender que tu padre y tu madre están sujetos a Cristo. Así lo dice la palabra. Y eso es lo primero que tú, como hijo, tienes que calificar. No juzgar, hermano. Tienes que entender, mi familia está sujeta a Cristo. Tú tienes que ver a tu padre, tienes que ver a tu mamá. Que tu mamá esté sujeta a su esposo, a tu papá. Y que tu papá esté sujeto a Cristo. ¿Y cómo lo vas a ver? Pues lo vas a ver en su vida, hermano. Lo vas a ver en su caminar. Lo vas a ver en su palabra, en su modo de actuar, en lo que hace, en lo que dice. Claro, somos humanos y nos vamos a equivocar. Pero como cristianos estamos llamados a la perfección. Y vas a ver que tu padre está creciendo y sigue los pasos de Jesucristo. Que aun cuando se equivoca, él sigue buscando la perfección. Y ahí es donde esa pauta te tiene que dar para poder decir, yo a él lo obedezco en todo. Y fíjate, hermano, que cualquiera puede decir, bueno, pero ¿y qué pasa cuando mi padre me ordena hacer algo que está mal? Bueno, es sencillo, hermano. Y para esto quiero ponerte un ejemplo. Hablando con uno de los pastores acerca de esto, se me vino un ejemplo. Y dije yo, qué forma más sencilla de poder explicar que dando a entender sobre una ley humana cómo se maneja todo esto. Y fíjate, hermano, que para los que conocen que tenemos una ley aquí en Guatemala que hay que respetar, hay una ley, hermano, que está por encima de todos y es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y fíjate, hermano, que en el artículo 204, y esto no es clase de leyes, pero sí lo recuerdo porque es parte de lo que en algún momento aprendí, hermano, y es algo que no se me ha olvidado. El artículo 204 habla, y aquí lo tengo escrito, te lo voy a leer rapidito, dice que los tribunales de justicia, en cualquier sentencia o resolución, dice, observarán obligadamente un principio. ¿Y qué principio es ese? Dice que la Constitución de la República prevalecerá, es decir, no hay nada por encima de ella, sobre cualquier ley o tratado. Y hermano, pues aquí no me quiero meter, los que estudian leyes o los que de repente son abogados, pues también me van a decir, bueno, pero también dice el artículo 36 que en derechos humanos o algo por así dicen, pues también hay leyes que prevalecen bajo esta Constitución. Pero no quiero hablarte directamente de eso, sino quiero enfocarme el principio que guarda la Constitución, que dice que ninguna ley va a estar por encima de ella. Es decir, que el Código Penal, que el Código Civil, que cualquier ley que pueda haber en el país no tiene que contradecir a lo que está escrito en la Constitución de la República, hermano. ¿Y por qué te digo esto? Es bien simple, hermano. Yo quiero que entiendas que la Constitución de la República, en este caso, para nosotros los cristianos, viene a ser la ley que Dios ha establecido. ¿Cuál es esa ley, hermano? La palabra del Señor la desarrolla. 10 mandamientos, más de 500 preceptos, creo que hay mucho más, creo que nos han dicho que hay como 600, pero en cada palabra que escudriñamos hay un mandamiento, hay un precepto, hay un consejo y hay algo que Dios estableció. Y cualquier mandato, y aquí quiero enfocarme en los padres, cualquier orden que tu padre te dé, cualquier educación que tu padre te dé, tiene que estar fundamentada en la palabra, hermano. Obviamente, si tu padre te dice, mira, échate un trago conmigo, eso contradice la ley del Señor. Ahora, hermano, con esto no te quiero decir que vengas y ofendas a tu padre, porque de esto también habla la honra, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero sí se trata que, si se trata
de que por obedecer a nuestros padres vamos a desobedecer a Dios, hermano. Y esto es algo muy delicado. No me quiero meter mucho en eso, pero sí te lo quiero dejar claro, hermano, que cada mandamiento, cada parte o cada, ¿cómo te lo puedo decir, hermano? Cada parte de la educación que te ha dado tu padre, tú tienes que entender que tiene que estar conforme la palabra lo dicta. Por eso a ustedes y a nosotros, ¿verdad? Padres, también se les exhortó que debemos de educar a nuestros hijos conforme la palabra lo dice, no conforme nuestro corazón no lo indique. Pero teniendo la certeza de que esto es así, como hijo, nosotros debemos sujetarnos a eso. Ahora, haciendo ese filtro, hermano, que primeramente nosotros como hijos debemos de conocer la palabra del Señor, y para eso nuestros padres nos tuvieron que haber educado, y si no lo hicieron, hermano, pues ahora tú estás aquí para aprender la palabra del Señor. En esta casa hemos recibido mucha enseñanza acerca de eso, de lo que tenemos que hacer. Así que te quiero dejar eso en tu corazón y quiero terminar con la palabra justo. Ya lo habíamos desarrollado, pero quiero mencionarlo para no dejarlo en el aire. La palabra justo, o cuando dice que esto es justo, en Efesios 6:1 habla sobre que esto es agradable al Señor. Esto es algo que al Señor le agrada. Fíjate que inclusive en el griego, parte de la traducción o de lo que significa la palabra justo es que es santo, absolutamente o relativamente, y es equitativo, ¿verdad? Es algo que se tiene que hacer. Como padre tenemos deberes, como hijos tenemos deberes y debemos de cumplirlos. Es una orden que el Señor nos lo ha dado. Fíjate, hermano, que inclusive el mismo Jesucristo se sujetó a este mandamiento. Lucas 2, 51 al 52, tal vez me lo colocas todo junto. Dice en la Biblia de las Américas, ¿me lo puedes colocar en la NBI, por favor, para que lo lean mis hermanos? Me gustó cómo está ahí. Y dice la palabra: así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, hermano. El Cristo de la gloria, hermano, el Dios hecho hombre, el que tenía potestad sobre todo, hermano. Dice la palabra que él se sujetó, que él obedeció a sus padres terrenales, hermano. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Y mira lo que trajo, la consecuencia que trajo esto, hermano, para Jesucristo. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿Quieres gozar del favor de Dios, hermano? ¿Quieres dar un buen testimonio ante toda la gente? Sujétate a tus padres. Y luego de estos, hermano, dale honra. Y quiero hablarte de eso. En Efesios 6:2 se habla sobre el mandamiento, hermano, que Dios nos dejó. Y dice la palabra, Efesios 6:2, perdón, hermano, Deuteronomio ahí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, hermano. Y después dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, en el 3. Fíjate lo que le acabamos de leer en Lucas, que dice que Jesucristo crecía en sabiduría. Jesucristo cumplió este mandamiento a cabalidad, hermano, porque Él también honró a sus padres. Y de esto quiero seguirte hablando. ¿Qué significa honrar, hermano? Esta es una palabra que inclusive Dios la utiliza y Dios nos pide honra. Y es una palabra tan impresionante. Ya estamos adentros en el tiempo, pero yo creo que sí me va a dar tiempo para poderte dar lo que quiero compartirte, hermano. Mira lo que significa la palabra honra. Esta palabra viene del griego 5091 que dice timao. Y su descripción dice premiar, es decir, fijar valoración sobre, dice. Por implicación, reverenciar, honrar, atención. Lo primero, hermano, que yo puedo ver aquí es de que honrar implica dar un premio. ¿Y cómo es esto, hermano?
¿Cómo es esto que debemos de premiar? Bueno, la palabra dice que en el caso de los padres, los hijos son herencia de Jehová y por lo tanto debemos de reconocer esa herencia. Pero fíjate, hermano, que también como padres, o viéndolo desde el punto de vista de los hijos, los padres también son un regalo de Dios. Fíjate, hermano, que el solo hecho de que Dios haya permitido que tu padre y tu madre te tuvieran en lo físico, ya es algo, ya es un privilegio que Dios decidió darle a ellos, hermano. Y ellos aceptaron. Yo sé que aquí se pueden sacar muchas ideas que no necesariamente se alejan de lo que entendemos por privilegio. Se han dado situaciones, embarazos indeseados, tantas cosas, hermano. Pero esto no es causa de Dios, esto es causa de la descomposición, de la dureza del corazón, dice la palabra, ¿verdad? En algún punto. Y de lo mal que hemos entendido lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Pero en el diseño original de Dios, hermano, la tarea de los padres, biológicos o no biológicos, los que decidieron aceptar esa tarea, hermano, es digna de admirar y de premiar. Y fíjate, hermano, que Dios está tan interesado en esto que se dirige a su pueblo en Malaquías 1:6 y lo reclama, hermano. Como padre, dice, lo reclama. Y dice la palabra, el hijo honra a su padre. Nos está indicando de que esto es un principio que prevalecía y que debe prevalecer. Pero aquí Dios dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor, dice. Esto es algo que Dios da por sentado que fue un mandato y que se está cumpliendo. Pues entonces ya el Señor dice, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y ahí continúa desarrollando algo, hermano, pero yo quiero que nos centremos en la primera parte. Dios como Padre pide honra. Hermano, esto a mí me da una idea de que esto es algo que yo simplemente no debo dejar pasar. Debo escuchar para luego obedecer. Y vimos que definitivamente esto Dios lo pide, lo exige. Hermano, pero primeramente, ¿cómo aprendemos a honrar? Y te digo algo, la honra no viene inherente en nosotros. La honra se debe enseñar, hermano. Y esto se lo digo a los padres, que esto se debe enseñar. Un ejemplo de lo que esto significa lo podemos ver en Abraham cuando Dios le pide a su hijo como ofrenda. Y dice la palabra que Abraham fue con Isaac y en el momento en que ya estaba listo todo, hermano, Isaac le preguntó, papá, mira, ya tenemos todo listo, pero ¿y la ofrenda? ¿Dónde está? Y tú ya conoces eso, dice el Señor proveerá. ¿Qué te quiero dar a entender con esto, hermano? Y qué quiero que veas. Abraham necesariamente le tuvo que haber enseñado a su hijo cómo era una ofrenda, cómo se ofrendaba al Señor, qué era lo que se tenía que hacer. Esto Isaac no lo sacó, no se lo inventó, no dijo, sí, pues aquí falta algo, aquí como que falta algo. No, él sabía lo que hacía falta. Como padres estamos llamados a enseñar. Pero mira, hermano, sé que muchos padres no enseñan eso. Pero como estoy hablando del lado de los hijos, ya hablé de los padres, hermano, y esto ya lo tenemos claro. Como hijos debemos entender, hermano, que si de repente nuestro padre no nos supo enseñar, hermano, sí hay una palabra del Señor que ahora mismo te está enseñando lo que tienes que hacer. Y fíjate que me fui a investigar un poquito más sobre los conceptos. Y en el diccionario Swanson pude ver un poquito más desarrollado qué significa la palabra honra. Y puedo ver aquí
que dice que una de las formas es mostrar respeto, dar reconocimiento, ya te había dicho, ¿verdad? Premiar. Con frecuencia implica una acción que demuestra esa honra. Asistir, proveer ayuda o asistencia financiera, dice. Y fíjate, hermano, que todo esto a mí me sirvió para yo poder encontrar dos formas básicas en las que nosotros podemos demostrar la honra hacia nuestros padres. Y la primera, hermano, es a través del respeto. Y fíjate que ahorita que llegué a este punto te quiero decir algo, hermano. Yo lo pude ver y te lo quiero compartir. Habíamos estudiado que debemos obedecerles. Pero fíjate, hermano, que para los que están bajo cobertura, es decir, los que están todavía viviendo con sus padres, la honra, hermano, que es lo que estamos estudiando ahorita, y la obediencia tienen que ir siempre de la mano, hermano. Siempre tiene que haber. No puede haber no puede haber obediencia si no hay honra, porque en la honra está implícito el respeto, hermano. Y el respeto podemos ver que implica poder atender, como ya lo vimos en la obediencia. Muchas veces, hermano, nos ha tocado que sujetarnos a personas o autoridades, y aquí me salgo un poco de la familia, y es difícil, hermano, cuando una autoridad no es la mejor, hermano. Pero la Biblia nos enseña que debemos hacerlo y debemos respetarlo. Y esto es difícil, hermano, yo entiendo. Yo mucho tiempo estuve sujeto a una autoridad que no fue de mi agrado. ¿Y qué fue lo primero que el Señor me aconsejó? Es sujétate, sujétate y sujétate. Y así me tuvo muchos años, hermano. Ahora entiendo por qué el Señor hacía esto. Porque Él quería enseñarme que a pesar del tipo de autoridad que yo tuviera, yo tenía que honrarla y tenía que respetarla. Al día de hoy, yo le agradezco al Señor. Porque a esa autoridad a la cual yo muchas veces menosprecié, hoy la veo con respeto. Y esa autoridad a mí también me ve con respeto, hermano. Y eso lo pude hacer gracias a que aun cuando me costó, el Señor me bendijo. Y ahora lo puedo vivir y lo puedo dar como testimonio. Pero te decía, hermano, que no puede existir una sin la otra. No puedes decir que estás honrando si no le obedeces a tu padre o a tu madre. Quiero leerte un par de versículos. Levítico 19:32, hablando sobre el respeto. En la Biblia de las Américas siempre. Y dice: delante de las canas te pondrás en pie y honrarás al anciano. Y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Aquí habla sobre lo que hablamos al principio, ¿verdad, hermano? El respeto que le debemos a los ancianos, el respeto que le debemos a nuestros padres en este caso. Ahora, llega tu papá, llega tu mamá y vos en tu rollo, hermano. Y perdón, se me salió el voz, ¿verdad? Pero así es, hermano. Uno llega a la casa y de repente los hijos ni enterados que uno está ahí. Cuando no debería ser así. Aquí lo dice, que debemos de dar respeto. Debemos de reconocer la autoridad que Dios puso. Como te digo, aquí Dios no te está diciendo si es la mejor. Lo tenemos que hacer, hermano. También habla, hermano, sobre que el respeto se da a través de cómo tratamos nosotros a nuestros padres. Y aquí ya le hablo a un hijo que de repente ya no está bajo la cobertura, hermano, pero que sí ya tiene a sus padres grandes. Primera de Timoteo 5:1 lo deja claro, hermano. Y dice: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, dice. Hermano, y esta fue una palabra que golpeó mucho mi corazón. Y perdona, hermano, esto es algo que en lo personal, a mí el Señor me enseñó mucho, porque yo fui de estos, hermano. Yo fui de estos. Y le doy gracias a Dios que Él me ha rescatado de todo esto. Debemos entender, hermano, que nuestros padres, ahora ancianos, ahora ya grandes, muchas veces están atrasados en algunas cosas, muchas veces no entienden algunas cosas, simple y sencillamente porque ya no quisieron esforzarse, hermano, no lo sé. Pero pasa algo tan simple, hermano, como la tecnología.
vemos a un padre que no puede hacer algo, que no puede mandar un mensaje, y eso nos molesta, hermano. Eso nos molesta, y venimos y lo regañamos, lo reprendemos, cuando la palabra del Señor nos enseña que debemos exhortarlo, debemos ayudarle, debemos de demostrarle respeto por medio de esos detalles, la forma en que nosotros tratamos a nuestros padres. Bendito sea el Señor que esta palabra quedó escrita para que podamos corregir todo esto que de repente estamos haciendo mal, hermanos. Y fíjate que esto me lleva a que la honra también se debe mostrar, hermano, mediante acciones. Y la definición que leímos hablaba sobre asistir, sobre proveer ayuda. Y aquí quiero recordarte algo, hermano, un principio que estudiamos cuando hablamos de los deberes de los padres. Dice que son los padres los que atesoran para los hijos y no los hijos para los padres. Esto es el diseño original, pero esto no significa, hermano, que cuando tu padre o tu madre pueda tener una necesidad, y no hablo necesariamente de económica, una necesidad, algo tan simple como una pregunta que te hacen, no significa, hermano, que debamos de dejarlos a un lado. Al contrario, debemos estar ahí para ellos. Y si está dentro de nuestras posibilidades, y si el Señor nos ha bendecido, también económicamente, hermano. Eso es una forma de honrarle. No podemos decirle que lo respetamos, no podemos decirle que lo queremos, si ni siquiera podemos llevarle un pedazo de pan, hermano. Yo tengo la bendición que siempre que voy donde mi familia, siempre me traigo algo, hermano. Siempre hay bendición y se cumple. Algo pequeño, un panito, un pedazo de queso, algo, cualquier cosa, pero siempre hay algo para darme. Pero ¿y qué damos nosotros, hermano? ¿Qué le damos nosotros a nuestros padres? Es tiempo, hermano, de dejar de pensar en nosotros y pensar que esos viejitos, que esas personas que hoy están de repente en su casa, nosotros estamos con nuestra familia y claro, nosotros también somos padres, pero es tiempo de recordar que ellos se desvelaron, hicieron muchas cosas, hermano. Yo sé que de repente no fue lo mejor, hermano, pero el solo hecho de que nos hayan dado la vida, eso ya dice mucho sobre el que Dios confió en ellos, el poder darte vida a ti y darme vida a mí, hermano. Primera de Timoteo 5, 3, 4, hermano, y ya estamos terminando. Bendito sea el Señor. Nos habla sobre una exhortación. Y dice, Pablo le habla a su discípulo Timoteo y le dice, honra a las viudas, que en verdad son viudas, hermano. No me quiero detener ahí, pero me llama la atención lo que dice adelante. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, hermano, aquí ya nos alcanzaron. Ya no se quedó solo en los hijos, sino que alcanzó a los nietos. Que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia, hermano. Y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante del Señor, hermano. Tienes que recompensar. Tienes que recordarte de quien dio mucho tiempo, de quien dejó muchos sueños por ti. Y hermano, esto me lleva a lo último. Y sé que para muchos es difícil, hermano. Yo soy hijo. Todos somos hijos, hermano. Todos somos hijos. Pero para que podamos obedecer, para que podamos honrar, primeramente tiene que haber amor, hermano. Romanos 12:10 lo manda. Dice el apóstol Pablo, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, hermano, con honra,
daos preferencia unos a otros. Y esto yo lo quiero aplicar el día de hoy a la familia, hermano. No puede haber honra si no hay amor. La Biblia dice que Dios nos amó a nosotros de primero, hermano. Y por eso nosotros ahora venimos y lo amamos. Y hermano, qué fácil es honrar. Y con esto quiero terminar. Qué fácil es honrar a quien nos bendijo. Qué fácil es honrar a quien sí se desveló por nosotros. Qué fácil es honrar a quien se esforzó por darnos educación, a quien se esforzó por cuidarnos. Es muy fácil. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano, con aquellos padres que no han hecho nada de esto? Tú como hijo, ¿cómo te sientes al respecto? David, hermano, David fue un ejemplo claro de lo que Dios quiere que nuestro corazón sea, hermano. Dice su palabra que fue conforme al corazón de Dios. Pero fíjate que yo veo a David, hermano, teniendo un respeto superlativo por su autoridad Saúl, que aun cuando él lo quiso matar, hermano, que aun cuando él lo persiguió, dice la palabra que él no levantó ni un solo dedo, hermano. Y tal vez no lo dice así, pero déjame expresártelo así, para poder atentar contra la vida de su autoridad. Dice, me libre Dios de tocar al ungido de Jehová. Hermano, y esto fue tan impresionante que cuando le avisaron de la muerte de Saúl y de Jonatán, hermano, cuando llegó un muchacho a comentarle que él había matado al rey Saúl, hermano, ¿sabes qué hizo David, hermano? David lo mató. Y la Biblia lo dice, hermano, no me lo estoy inventando. En 2 de Samuel capítulo 1 tú lo puedes leer, no lo vamos a poner, pero yo te lo dejo para que lo leas, hermano. Le dice, sobre tu cabeza está la sangre del ungido. Y de repente ponelo, hermano, es 1 de Samuel 1:16. Solo para que no se queden mis hermanos ahí con que ¿qué está diciendo mi hermano? Perdón, 2 de Samuel, perdón, hermano. Tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti, al decir yo he matado al ungido del Señor, hermano. Ay, hermano, esto a mí me impresionó y tocó mucho mi corazón, porque a pesar de que la autoridad que estaba sobre David intentó atentar contra él, hermano, él jamás pensó. E inclusive cuando lees más adelante, hermano, él escribe una canción, una elegía, creo que es que lo dice la palabra, donde él honra la memoria de Saúl y de Jonatán, hermano. ¿Qué tan fácil es para ti, como hijo, honrar a tu padre y a tu madre, hermano? Yo no sé cómo fueron tus padres, sé cómo fueron los míos. Pero el Señor me dice que debo honrarlos. El Señor me dice que debo amarlos. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? No hables mal de tu familia, hermano, aun cuando ese padre o aun cuando esa madre hayan sido malos. No hables mal de ellos, hónralos. Calla tu boca, ámalos y bendícelos en todo momento. También como hijo lo podemos hacer. Claro, qué lindo es que nuestros padres nos bendigan, pero como hijos también lo podemos hacer. Al final ellos también son hijos de un Dios altísimo. Y tenemos que pedir misericordia si es necesario, pero eso lo hacemos en nuestro secreto. Pero ante los ojos de las demás personas nosotros debemos honrarlos con nuestra actitud. Tal vez ya no los tienes, hermano, tal vez ya no están cerca. Tal vez estás peleado, hermano. Yo te digo, ve y busca la reconciliación con tus padres. A los padres los exhorté, ahora te exhorto a ti, hijo. Busca la reconciliación con tus padres. Si ellos te lastimaron, perdónalos. Y no lo dice la palabra, pues. Perdónalos. Ponte a cuentas con ellos. Eso te dará libertad.
No te estoy diciendo con esto que vayas y que estés ahí. No, no se trata de esto. Es algo que te tiene que nacer, hermano. No porque el hermano Luis lo dijo, no. Esto es algo que Dios va a poner en tu corazón. Y poco a poco Él te va a ir dando la gracia para que los vayas amando y los vayas honrando como ellos lo merecen. No porque ellos hayan sido buenos, sino porque Dios así lo manda. Quiero dejarte este último versículo y con esto quiero terminar y tal vez me pones un fondo ahí, hermano. Lucas 1:17 dice, en la NBI, por favor. Él irá primero, hablando de Juan el Bautista, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos. Y mira esto, hermano, y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Hermano, ¿por qué hemos dado todo esto? ¿Por qué el Señor ha permitido que podamos bendecirte con esta palabra? Esto es lo que el Señor anhela, hermano. El Señor anhela un pueblo dispuesto para recibir al Padre. Y quiero terminar, hermano, bendiciendo tu casa, declarando que este espíritu, hermano, este espíritu de Elías, que primeramente es un espíritu de profecía, hermano, que este espíritu pueda morar en tu casa, hermano, pero sobre todo, que este espíritu permita llevarnos a un arrepentimiento como padres y como hijos, hermano, para que podamos reconciliarnos, para que podamos llegar a una unidad. Porque, hermano, el enemigo ha querido destruir, ha querido dividir, y por eso es que ha alejado el corazón de los hijos, ha alejado el corazón de los padres, porque sabe que cuando menguamos en esta área, todo lo demás se destruye, hermano. Porque no podemos irnos como iglesia, hermano, si no lo hemos hecho como familia. Yo sé que la palabra dice que uno se irá y el otro estará a su lado y no se irá, hermano. Y eso lo declara la palabra porque es una realidad, es lo que en este mundo se ha logrado establecer. Pero el anhelo de Dios no es ese, hermano. El anhelo es que vayamos todos como un pueblo y que lo podamos recibir. Hermano, yo te quiero invitar el día de hoy a que cierres tus ojos y pidas perdón como hijo. Ya como padre lo hicimos, pero ahora como hijo, recuérdate que tienes un padre, que tienes una madre, que aunque de repente no le interesaste, merece tu honra, merece tu perdón. Y si tienes a tu padre que ha estado ahí, a tu madre que ha estado ahí, con más razón, hermano, ellos merecen todo. Y si logramos hacer esto, hermano, con las personas que vemos, vamos a poder hacerlo con ese Dios precioso que también anhela eso de nuestras vidas, hermano. Quiero orar y quiero dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Lo honramos y te damos gracias porque nos has enseñado, Señor. Y a través de tu Espíritu, Señor, yo te pido, Señor, que estas familias puedan ser bendecidas hoy, Señor. Que como hijos podamos reconocer la autoridad, Señor, que tenemos delante de nosotros. Que si es necesario pidamos perdón, Señor, nuevamente nos pongamos a cuentas. Que perdonemos, Señor, como hijos, si es que nuestros padres nos han lastimado, nos han dejado. Porque sabemos que primordialmente, Señor, merecemos honrarte a ti. Pero no podemos hacer eso, Señor, si no hemos honrado a los que están por encima de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra pueda quedar, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Pero sobre todo, Señor, que no se quede en una palabra, sino que se vuelva una acción. Que podamos honrar, que podamos respetar a nuestros padres en primer lugar, hermano. Y que luego de esto podamos llevarlo más allá, a poder respetar a nuestras autoridades, para que podamos ser testimonio como familias cristianas, Señor, de lo que tú has hecho,
y lo que tú quieres hacer, Señor. Pero sobre todo que podamos estar listos y preparados, mi Dios, para tu venida, porque tú vienes pronto, Señor, tú vienes pronto. Ya el tiempo se acerca, Señor, y te esperamos, pero queremos hacerlo de la mejor manera, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, confiando, Señor, en que tú ya estás obrando en la familia de mis hermanos. Tú ya estás confiando en eso, ya estás obrando, Señor, en esos hijos que hoy, Señor, hoy lograron entender lo que realmente deben hacer como cristianos que somos, Señor, como hijos tuyos también, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te quiero dar gracias, hermano, por acompañarnos. Espero que esta palabra, que este consejo haya sido de bendición para tu casa. Ponlo en práctica, hermano. No te quedes solo en escucharlo y que salga por aquí. Ponlo en práctica y te invito a que nos acompañes en nuestras siguientes reuniones, hermano. Estamos los días miércoles en el discipulado general. Estamos los días sábados, hermano. A ti, hijo, te hablo, a ti, joven, te hablo. Ven, instrúyete. Hay una palabra esperando para ser compartida contigo. Y el domingo finalmente en nuestros servicios generales. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Amén. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones.